Ahora, lo cierto es que cuando el macrismo cuando la derecha ganó las elecciones, Sí. no necesitó ningún acuerdo, porque hay un cacho del peronismo que acuerda automáticamente, sale corriendo y te dice qué querés que haga, y al mismo tiempo al kirchnerismo lo mete preso, le dice mierda, sorete y bosta, los echa, los saca de la cancha y gobierna haciendo todo lo que se le canta. Los sindicatos se callan la boca y chau Pinela. Entonces ellos en verdad no necesitan ningún acuerdo, necesitan nada más llegar a la casa de gobierno. Pero perdieron después. Y después perdieron. Bueno, pero porque Y- el otro es un pelotudo, no sé. Bueno, perdieron. Fetichismo del acuerdo. No, fetichismo me da Fetichismo del impresión. acuerdo. Atribuirle al ¿Qué acuerdo acuerdo? un valor que en sí mismo no debería tener o no tiene. O sea, convertir el acuerdo, la palabra acuerdo o la En un concepción fetiche del de la acuerdo, política. en un fetiche de la política, Muy de bien, todo en realidad. Entendí, aplauso para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente Alberto Fernández va camino al G20, está previsto que mañana tenga un mano a mano con Kristalina Georgieva. Todo lo que se va a hablar en esa reunión tiene que ver con encaminar al país hacia un acuerdo con el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo todo lo que pasa acá en Argentina tiene que ver con acuerdo de precios o congelamiento y que entonces acuerden con gobernadores, con intendentes, con empresarios, ese congelamiento hasta el 7 de enero. Y también, y acá tengo que darte la razón sobre un punto que ya debatimos nosotros dos, Carlos. Esta mañana fue a celebrar su cumpleaños a Radio Con Voz Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿A Radio Con Vos fue a festejar? Fue a concederles una entrevista. Otra vez María O'Donnell. a A decirle Ernesto cosas. Tenenbaum. María Ah. O'Donnell está en Urbana Play Bueno, más o menos. a la mañana de lunes a viernes. Ah, no está más ahí. Tenenbaum está en Radio Con Pero ella Voz a la se fue mañana. Se fue a otro lado ella. Y gracias, Rodríguez Ernesto. Larreta se refirió, consultado por los periodistas de la mesa, al acuerdo del 70-30. ¿Te acordás que lo conversamos acá? Fue lo que dijo el jefe de gobierno en su presentación en el coloquio de idea. Un acuerdo de la política o del sistema político del orden del 70% para consensuar un rumbo Ajá. que no varíe más allá de la alternancia de los gobiernos de distintos signos político-ideológicos. Exacto. ¿sí? Y ahí discutíamos, yo decía, ese 30 que queda afuera son los kirchneristas. Vos decías, Exactamente. no puede ser, porque él No. está pensando otras cosas. Yo te decía que no puede hacerlo, No puede hacerlo. Bueno. porque el sistema político está integrado por el kirchnerismo, o sea, por ese 30%. De todas formas, acá es donde yo tengo que concederte a vos, porque fue preguntado y repreguntado, apelando a la fórmula del Andy, Rodríguez Larreta, sobre este aspecto. Bueno, ¿cuál es el 30% que queda afuera? Sí. Con Máximo Kirchner le dijo Tenenbaum, ¿vos hablás? No, dice, ¿nunca hablaste? Ujú. Bueno, el año pasado nos reunimos en el Congreso, él como jefe de la bancada de diputados del Frente de Todos. Entonces seguía Tenenbaum tratando de entender si dejaría afuera al kirchnerismo y él aclaró, el jefe de gobierno, que no lo dejaría afuera, que él siempre tiene vocación de diálogo, Mirá, que lo que mirá, dice es, y acá Ah. viene lo que vos decías, lo que dice Larreta es que es muy difícil acordar con quien establece controles de precios, con quien no condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua o Venezuela. Es decir, mata fiscales, bajo asesina fiscales, todas esas cosas. Se roba un PBI, dos bajo PBIs. ese paraguas del 70%, del 30%, perdón, con el que no se puede acordar, están para Rodríguez Larreta aquellos sectores de la política que no condenan a Venezuela y a Nicaragua o que justamente tratan de contener la inflación ejerciendo controles sobre los precios, ¿no? Claro. Entonces, ahí directamente te está diciendo, yo con el kirchnerismo no acuerdo. Podemos detenernos y analizar, en este contexto donde discutimos el valor que el acuerdo no tiene, pero le quieren atribuir, ¿por qué dice esto Rodríguez Larreta? O, digamos, ¿por qué hace todo lo que está haciendo Rodríguez Larreta en este momento? Más allá de pertenecer a esta fuerza política de Juntos por el Cambio o de Juntos, que es de derecha, sin inhibiciones, sin ningún tipo de titubeos. Y en realidad Larreta está todo el tiempo tironeado por sectores más hacia la derecha dentro de ese espacio o más radicalizados en la derecha, Sí. del mismo modo que desde el kirchnerismo todo el tiempo tensan
sobre aquellos sectores que hacen de la moderación una religión o un culto, ¿no? Ajá. Entonces, yo no sé si Rodríguez Larreta podría llegar a poner en práctica ese supuesto acuerdo del 70%, dejando afuera expresiones del sistema político como la del kirchnerismo, porque el kirchnerismo está integrado a ese sistema político, ha permeado las capas del Estado con directores, y no solamente a nivel nacional, sino en distritos que no gobierna, como la ciudad de Buenos Aires. Eso, una cosa es no poder y otra cosa es no intentarlo. O sea, vos decís no puede, pero el tipo quiere sacarse todo el kirchnerismo de encima y que el kirchnerismo quede fuera del sistema político argentino. Lo quiere la derecha desde siempre. Así como el kirchnerismo. Desde que detectaron que existe una parte del peronismo que no tranza con toda esa mierda, que hay una parte del peronismo que tranza con la mierda, Sí. ellos dijeron, bueno, esto que no tranzan, afuera. Yo creo que hay una romantización del kirchnerismo también. Ajá. Y el kirchnerismo también en algunas cuestiones negocia, dialoga, concede. ¿Por qué? Porque tiene que construir una proyección a mediano o a largo plazo, Ajá. sostenerse dentro del sistema político y ver cómo zafa de esta encerrona a la que estamos yendo y donde, como decíamos en la apertura, no se ve nada. Cuando yo te digo que el kirchnerismo tiene directores en distritos que no gobierna, hablo particularmente de la ciudad de Buenos Aires. No gobierna la ciudad de Buenos Aires y sin embargo hay funcionarios Sí. kirchneristas en el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hay repartos, loteos, negociaciones, siempre las hubo. Lo que pasa es que también hay una parte del peronismo que estaría muy de acuerdo con Larreta en sacar al kirchnerismo del sistema político. Sí, también es cierto. Esa es la enorme diferencia que hay. Está bien que vos lo que vos decís, bueno, el kirchnerismo también negocia y no es trosco. Exactamente, y también, así como hay una parte de ese peronismo que te resulta más rancio o intragable en algún sentido, que se vería mucho más cómodo con un Rodríguez Larreta presidente que con un Máximo Kirchner o Axel Kicillof presidente, Sí. lo cierto es que el kirchnerismo tampoco es una cosa residual, no es una experiencia política, como decía habitualmente yo, sin sociedad abajo, sin representación social, sin densidad política. En realidad es una experiencia que tiene mucho abajo, tiene mucha acumulación o mucha legitimidad en los sectores populares, Sí. y eso hace que difícilmente cualquier partido de derecha pueda excluirlo completamente del sistema político, y al mismo tiempo le da fuerza, le da poder al kirchnerismo para incluso incidir en el rumbo de este gobierno e imponer condiciones a la oposición, cometiendo errores, trastabillando muchas veces. Pero ¿qué pasó en las últimas semanas? O en los últimos 7 días nada más. Vos viste a Martín Guzmán, ministro de Economía, y a Alberto Fernández, presidente de la Nación, diciendo cosas que desde los medios de prensa les cuestionan por haberse radicalizado o haberse endurecido en sus discursos, sus palabras, con el Fondo Monetario o con las empresas. Guzmán habla de que las empresas son antiargentinas. Impensado hace unos meses atrás. Sí. Eso lo resaltan en La Nación, en Clarín, lo condenan, por supuesto. Del mismo modo que condenan el discurso de Alberto Fernández el miércoles pasado en Morón, cuando cargó contra las empresas como grupos concentrados y especuladores que juegan contra el bolsillo de los argentinos. Eso irrita al establishment. Y eso, dice el establishment, y traducen los medios de comunicación, es obra de la tensión que ejerce el kirchnerismo. Del mismo modo que desde el kirchnerismo o el peronismo dicen que a lo que la Reta responde cuando dice lo que dice, por ejemplo hoy en Radio Con Vos, es a las tensiones de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ¿no? Tirándolo, más a la derecha. Ajá, claro. Entonces, es muy difícil que se produzca el acuerdo bajo las concepciones en que la clase dominante entiende que debe significar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo es esa especie de pacto religioso donde todos digan lo mismo por aquella palabra que pronuncian, ¿no? O sea, que signifique lo mismo para todos la palabra, no sé, república. Sí. ¿Sí? Que signifique lo mismo para todos la palabra democracia o desarrollo, que signifique lo mismo para todos
inversiones o confianza. Sí. Entonces, ahí hay un problema que es político, ideológico y no se puede desentrañar, no se puede desmadejar, es un nudo que nunca va a terminar de desatarse. Es lo que hace escandalosa a la política, es justamente que no te vas a poner de acuerdo con nadie nunca o con aquellos sectores con los que más antagonizás nunca, y tiene que ver con la canción, y acá lo va a celebrar supongo Marcelo Chirinos. Es difícil Promesa sobre el bidet. Bueno. No, la verdad es que en Promesa sobre el bidet Charlie canta cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Sí. Bueno, es muy difícil eso, y lo mismo va a ocurrir con el Fondo Monetario, incluso si Argentina rubricara un acuerdo para pagar. Lo que vos ves en todos los diarios todo el tiempo es la presión sobre el gobierno argentino, y lo compartimos al inicio de la semana, la presión sobre el gobierno argentino que acuerde ya, ¿sí? Y celebrando también que el kirchnerismo no va a aceptar ese acuerdo ya. O sea, vos lees los panoramas económicos de Marcelo Bonelli en Clarín, que cuestionó Guado de Pedro por Twitter hoy porque le atribuye cosas que él no hizo, sí. O lees otros panoramas económicos y hasta gozan con la posibilidad de que una parte del gobierno se encamine hacia un acuerdo que el kirchnerismo no vaya a respaldar. Ajá. Todo el tiempo aparece eso. Ahora, lo que falta es ver... Uy, Dios, cómo me hace mal esto. Es ver por qué Larreta habla de un acuerdo, en qué está pensando, qué estrategia o qué lo motiva a hablar, qué es lo que está pensando cuando dice que voy a acordar, qué ventaja quiere sacar de eso, a dónde quiere llegar. En ese sentido, más allá del acuerdo posible, imposible, sí. Real, irreal, ¿por qué el tipo, en lugar de decir lo que dice expert, sí, habla de acuerdo? Con lo que voy a decir, tal vez desdibuje la idea prístina o impoluta que nosotros podemos llegar a atribuirles a los ideales, ¿no?, políticos, o a la concepción ideológica con la que observamos la realidad. Y es que tanto Rodríguez Larreta como hasta la propia Cristina Fernández entienden que es imposible que el país se consolide y pueda establecer una matriz de estabilidad y desarrollo a largo plazo sin el concurso de los distintos sectores sociales y políticos, es decir, sin el concurso de empresas, sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, instituciones en general de la sociedad. Claro que lo dicen desde tribunas o escenarios o representaciones, sí, absolutamente distintas. Pero pará, déjame terminar con esto, Barra. Bueno. Déjame terminar con esto. Cristina Fernández llama todo el tiempo a la oposición a sentarse a la mesa y discutir los términos del desarrollo del país, por supuesto que bajo el temario o la glosa que ella pretende, pero lo mismo hace Rodríguez Larreta. Entonces, hay en danza una palabra que es la palabra acuerdo, a la que cada cual le mete, le inyecta, le inocula significados y le da un valor que no tiene, que no se puede celebrar un acuerdo bien, con ese. Es una banderita que queda bien, o es una remera que queda bien. Ahora, lo cierto es que cuando el macrismo ganó cuando la derecha ganó las elecciones, sí, no necesitó ningún acuerdo, porque hay un cacho del peronismo que acuerda automáticamente, sale corriendo y te dice qué querés que haga, y al mismo tiempo al kirchnerismo lo mete preso, le dice mierda, solete y bosta, los echa, los saca de la cancha y gobierna haciendo todo lo que se le canta. Los sindicatos se callan la boca y chau Pinela. Entonces ellos en verdad no necesitan ningún acuerdo, necesitan nada más llegar a la casa de gobierno. Pero perdieron después. Y después perdieron. Bueno, pero porque el otro es un pelotudo, no sé. Bueno, perdieron. Vos decís que ellos no necesitan ningún acuerdo con el kirchnerismo. No necesitan un acuerdo para gobernar el país, porque sí, ellos cuando llegan al gobierno hacen lo que quieren. Acordaron con una parte del peronismo. Sí necesitan. Y después cuando dejaron de acordar, perdieron las elecciones. Acuerdan solo. Cuando ese peronismo acordó con Cristina, perdió las elecciones. Macri. Sí necesitan un acuerdo para gobernar. Sí necesitan el concurso de los sindicatos. Sí los necesitan. No pueden solos. Por eso pasó lo que pasó. Por eso defeccionaron los que vos decís que defeccionaron. Y esos mismos que defeccionaron se pusieron del lado de Cristina, tal vez a regañadientes, cuando Cristina unge a Alberto Fernández. ¿Sí? Entonces,
el acuerdo se necesita para gobernar, lo que es difícil es que el acuerdo efectivamente se selle y se respete, o sea, que haya lealtad, si querés, sobre el acuerdo que se sella, sí, sobre lo que se pacta. Igual, Dipi, vos sostenés eso, pero no tenés un poco la sensación de que hay una inacción por esa cuestión que, no sé, como que no se puede hacer nada. Claro, lo que hace el acuerdo es empujarte a un empate permanente. Este tipo de acuerdos. O sea, un acuerdo donde el kirchnerismo no pueda hacer lo que efectivamente sería, o compararlo con lo que fue efectivamente en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, convierte al kirchnerismo en otra cosa, lo desdibuja, es lo que genera malestar en las bases de sustentación, en la militancia. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hace es condenarte a tratar de asumir las condiciones vigentes y ver qué podés hacer bajo estas condiciones. Y no podés avanzar, no podés transformar lo que querés transformar, o reformar siquiera lo que querés reformar. Entonces ahí sí sentís que estás cercado por tu propia impotencia, porque el otro tiene un pedazo de la representación, sea lobby en distintos resortes de la sociedad argentina, o el 41% de la población que votó en el 19 a Cambiemos y que ahora está en 35, 36, no sé, depende de lo que saque el próximo 14 de noviembre. Entonces vos tenés del otro lado también una cuota de representación social. No es que el único que tiene representación es el kirchnerismo o el peronismo. Sí, y entonces, para lograr empujar el país en la dirección que vos querés, necesitas enamorar a otro pedazo de sociedad y, bueno, tensar, tironear, cinchar hacia el lado que vos querés. Y es lo difícil y es justamente lo más, si se quiere, emocionante de la discusión y la construcción política. Si no, no tendría gracia nada, ¿no?